Muy buenas tardes a todos y todas que nos conectan hoy día en nuestras transmisiones de la séptima Expo Inclusión, un evento que estamos realizando en la Estación Cultural Mapocho y que se está transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube www.expoinclusión.cl. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Verónica Garrido, gerente general de Tinclas, del grupo Teamwork, y estoy a cargo de este bloque, de este panel, con estos destacados panelistas y también con una cuarta invitada que se conectará pronto desde España. Estamos en la última parte del primer día del Congreso Internacional y queremos conversar sobre un tema que nos interesa a todos: cómo mantener este talento inclusivo del que tanto hablamos. Quienes me acompañan hoy día a mi lado son Anabela Capetillo, muy bienvenida, directora ejecutiva de Sostenibilidad Relacional; nuestra destacada Andrea Sondek, presidenta de la Fundación TACAL; Verónica Fincheira, que en este momento está ahí en pantalla, directora del Círculo de Ejecutivos de Recursos Humanos, como dije, desde España; y Nicolás Mena, en minoría hoy día, especialista en diversidad e inclusión de Antofagasta Minerals. Bienvenidos a todas, un gusto tenerlos acá. Gracias. Bueno, la contratación inclusiva es solo el primer paso, ¿no? Para poder decir que tenemos una inclusión plena en nuestras empresas. Sabemos que se trata de un cambio cultural que requiere mucho tiempo. Y para eso es fundamental crear los ambientes propicios para que las personas con discapacidad se sientan valoradas, respetadas, dignificadas. Yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Para saber un poco más, quisiera tomarte a ti, Anabela, para que nos dieras tu punto de vista respecto a esto de cómo mantenemos el talento inclusivo de mejor forma en nuestras organizaciones. Así es. Bien, esta es una pregunta crucial porque generamos expectativas a veces en los procesos de reclutamiento y selección y le sigue frustración a varios actores. A esa persona con discapacidad que quiso entrar pero duró solo un mes, a una familia y también a un área, a un equipo de trabajo que no pudo mantener a esa persona. Entonces lo que les voy a compartir ahora tiene que ver justamente con ese impacto que tiene una cultura inclusiva, pero que tenga una palabra adicional que es sostenibilidad. Es decir, que pensemos que tiene que mantenerse a largo plazo. ¿Y pensando para qué? Para fidelizar ese talento inclusivo. A veces hemos escuchado esa palabra de retener. Yo creo que ni en las relaciones familiares ni no se retiene, se fideliza, se cuida. Entonces, el concepto de sostenibilidad se une con la fidelización de ese talento. Dicho eso, y espero que avance la primera lámina, ¿está avanzando? Lo que quiero es decirles que una cultura inclusiva sostenible es aquella cultura donde hay un compromiso a largo plazo. Y eso tiene que ver mucho con las métricas que establecemos cuando son métricas de cuántos hemos contratado. Esas métricas son muy cortoplacistas. Por otro lado está el ir más allá de las políticas. Ya se ha hablado en mesas anteriores de que estamos al debe, pero no solamente estamos al debe en la política, sino que entender que la práctica de una cultura inclusiva tiene que ir más allá. ¿Y por qué ir más allá? Porque el desafío es continuo, es cuando tenemos un jardín en nuestra casa, ¿cómo lo cuidamos? Lo cuidamos, no solamente lo regamos una vez en la vida y nunca más. Y en ese camino es justamente lo que ocurre con las empresas inclusivas. Dicho eso, entonces, la diversidad es infinita, que duda cabe. Todos sabemos que todos quienes estamos acá somos únicos e irrepetibles. Y a veces creemos que en las organizaciones no ocurre lo mismo, y las organizaciones también son
únicas e irrepetibles. Y eso que puede sonar muy obvio, la verdad es que nos genera algo muy importante. Cuando a veces queremos copiar otra política, queremos copiar otra buena práctica. Es importante mirarla, pero cada realidad es única. A su vez, en las organizaciones hay distintos actores. Están las personas con discapacidad, pero también están familiares de personas con discapacidad en ese espacio, también hay amistades de personas con discapacidad y también están los equipos de trabajo que acogen. Y estos distintos actores son audiencias que a veces se nos olvida en el camino cuando hablamos de discapacidad. Entonces nos encontramos que en esta realidad ocurre que muchas veces hay una tasa de desempleo que es vergonzosa todavía si pensamos que hay un 94% de desempleo de personas que estarían en condición de trabajar y no lo hacen. Y frente a eso, la pregunta es para todos. Quizás tenemos todavía el sesgo de capacitismo. El capacitismo tiene que ver con el creer que una persona con discapacidad no tiene las capacidades. Y eso uno lo escucha en todo el ciclo de personas, no solo en reclutamiento y selección, también en desarrollo de carrera. Muchas veces aparece el concepto si está capacitada. Y a su vez, quienes cuidan a esas personas con discapacidad, los cuidadores, muchas veces lo que aspiran es que ojalá que aquella persona que cuida se pueda levantar mañana con algún sentido, que pueda trabajar, no solamente por el concepto del ingreso que va a recibir, es para la programación del tiempo, para el sentido de utilidad. Entonces, respondiendo, Verónica, a lo que tú nos planteas como gran inquietud, ¿cuál es la clave donde nosotros vemos la diferencia? Esto no quiere avanzar. Espérame un minuto. ¿No avanza acá? Estamos con un cumplimiento normativo que, si bien hemos tenido avance, no llegamos al 50% todavía. Por lo tanto, ahí estamos al debe. ¿Qué es lo que les quiero dejar como gran lámina para ustedes? Es que el desafío es que siendo distintos y teniendo todas historias distintas, ¿cómo generamos culturas inclusivas? ¿Y cómo nosotros creemos que se puede hacer? A través de... Esto me está resultando desafiante. 5 claves de fidelización. Y las claves de fidelización de una cultura inclusiva parte por tener, primero que nada, un diagnóstico. Cuando decimos que las organizaciones son distintas, tienen distinto nivel de madurez. Por lo tanto, un diagnóstico detallado es clave para sostener una cultura inclusiva. Segundo, tener 5C, que se las voy a explicar en un minuto más. Y tercero, quizás todos los que estamos acá somos GP. Somos guardianes y promotores de culturas inclusivas. El ser guardián de lo que significa no solo el marco regulatorio, sino que cómo nos tratamos las personas. Y no solamente querer ser guardián, también a través de la coherencia en el actuar propio, estamos modelando esa cultura inclusiva. Y lo que estamos haciendo acá, agendas conversacionales, generar conversaciones que justamente apunten a cuán importante es hablar de inclusión y resguardar una cultura inclusiva. ¿Cuántas veces escuchamos los procesos de reclutamiento que al poco andar terminan siendo procesos de desvinculación? Y en las 5 claves, que me gustaría, ya con esto termino, el decir, Verónica, que se requiere para hablar de cultura inclusiva de convicción, creer que se puede. Hay que creer para crear. Hay que tener confianza de poder decir esa convicción y haber coherencia, como decía adelante, entre el video y el audio tiene que cuadrar. Si no cuadra el video y el audio, y tenemos sitios web muy atractivos, pero en el actuar uno lo nota en los procesos de onboarding, que uno dice acá no está cuadrando. Y entender también que los códigos caducan. Ese es un concepto que me gustaría explicar.
las personas no somos todos los días iguales. Nos van pasando cosas en nuestra vida y a veces las empresas se nos olvida actualizar la fotografía y por lo tanto manejamos datos que no corresponden a la realidad. Y por último, también de esto de 5 claves está la cero tolerancia. Un acto que se escapa a una cultura inclusiva tiene que ser justamente reconocida por la organización, independiente de quién lo haga. Y esto termina de esta manera, diciéndoles que el impacto que tiene es valoración de todas las personas, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la productividad también. Y cuando nosotros se nos olvidan las culturas inclusivas, wow, gran desafío esto, el costo de la inclusión. Cuando uno se olvida de pensar en una cultura sostenible, lo que ocurre es daño en la reputación corporativa y también en la de cada uno. La reputación en la marca personal que a veces se nos olvida y muchas veces el daño en la marca personal es por desconocimiento, pero igual queda un daño en esa marca. Baja productividad, se produce alta rotación y genera un desgaste para todos los actores involucrados y mucha frustración. Personas con discapacidad, para la familia, los amigos, para un todo. Y me gustaría decir que hacia un futuro inclusivo vamos todos con una reflexión corporativa donde pensemos que la acción tiene que ser inmediata, pero cuidado, un paso a la vez. Miremos las otras realidades corporativas, pero pensemos que nuestra realidad es distinta. Nunca olvidemos. Y me gustaría decirles, y con esto finalizo, que la cultura inclusiva se gestiona para que sea exitosa, no es magia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Qué interesante tu punto de vista, querida Anabela. Sin duda, lo que tú dices todo de lo que has comentado, algunas cosas que yo quiero enfatizar, las relaciones de largo plazo, los planes de largo plazo, el compromiso de todas las instancias de la organización y, en tercer lugar, el compromiso de cada persona, de cada uno de nosotros, tenga o no discapacidad o alguna discapacidad, para tomarte esto en serio. Nuestras acciones repercuten en los demás y pueden afectarlo negativamente también. Bueno, a mi lado, yo ya decía, no voy a contar los años, pero muchos años de experiencia. Perdón, ¿viene Verónica? ¿Sí? Me van a disculpar con esto de este sistema híbrido. Entiendo yo que vienes tú. Verónica. Bienvenida, Verónica. A ver si está, ahí está mi querida tocaya. Les quiero... ¿Me escuchas bien? Te escuchas perfectamente. Verónica tiene también una larga trayectoria en una de las industrias quizás más complejas, que ya vamos a terminar después cuando hablemos con Nicolás, que es la industria minera. Psicóloga de profesión y nos va a hablar desde Madrid sobre cómo tenemos mejores estrategias para fidelizar el talento inclusivo. Bienvenida, Veró. Muchísimas gracias y estoy de acuerdo con que es el mejor panel. No, ha sido muy bueno el congreso el día de hoy, así que les voy a pedir, también les voy a compartir una presentación, entonces voy a pedir si el equipo me ayuda a presentar. Bueno, efectivamente mi conversación de hoy, y que más bien es una reflexión colaborativa, tiene que ver con cómo generamos las compañías distintas estrategias para poder fidelizar el talento en general y si le ponemos el foco al talento inclusivo. ¿Si me ayudas a avanzar? Yo quiero volver un poquito al origen y al concepto de lo que es la diversidad. Entiendo que todos más o menos lo conocemos, sin embargo quiero evocar que la diversidad proviene del latín diversitas. ¿Qué quiere decir esto? Que es que yo valoro las diferencias o el desacuerdo. Me gustan esos dos conceptos mucho
porque habla de cómo es el respeto que tenemos que llevar hacia las diferencias o el desacuerdo en todo tipo de cosas. ¿Ya? Las personas, cuando ingresamos a una organización, somos nosotros y nuestras circunstancias, y nuestra historia de vida y todos los roles que ocupamos actualmente en la sociedad. Como decía Anabela recién, no somos todos los días los mismos. Podemos ir cambiando ciertas prioridades y también modificando ciertos intereses y motivaciones. Entonces, las compañías hoy día, todo tipo de organización pública, privada, también tienen que ponerse en el lugar de que no solo estoy recibiendo a una persona que va a cumplir con un rol y una función específica, sino que recibo a una persona en su totalidad, con todos los roles que esto significa, con las diferentes formas de pensar, con las diferentes culturas, religiones, diferentes generaciones, la diferencia multicultural, la diferencia de género, de estrato social, de niveles de educación, todo lo que involucra realmente la diversidad en su conjunto en el mundo del trabajo. La pregunta es, ¿las organizaciones estamos preparadas? Y a la vez nosotros como personas, ¿estamos disponibles? ¿Y cómo sabemos si logramos estar disponibles o no hoy día? Si me ayudan a avanzar, por favor. Como se hablaba recientemente, la clave es la fidelización del talento. Si me ayudas a avanzar. Hoy día un poquitito de contexto de lo que está hoy día las tendencias del mercado laboral. Actualmente el 50% de las empresas en Chile, declara estar preocupado por la capacidad de retener o de atraer a los mejores profesionales durante este último año, ¿ya? Las principales preocupaciones, una atrás por favor, las principales preocupaciones son la falta de equilibrio entre la vida personal y la... Esas son las principales preocupaciones que tienen los trabajadores hoy en día. El aumento de la presión laboral, el agotamiento, que los salarios son inferiores, por lo tanto también estamos muy sensibles a que te muevan de otra parte, te llamen de otros lugares de trabajo. Y las faltas de oportunidades que existen a nivel del desarrollo de carrera para todo tipo de personas. Estas son las principales tendencias que hoy día nos marcan un poco cómo es el contexto en el que estamos avanzando. Entonces, si vamos a hablar de fidelización de talento inclusivo, como lo transformacional esencial de generar un ambiente que sea saludable, productivo y diverso, yo propongo 6 claves basados con una evaluación continua en las implementaciones de las mejoras, porque efectivamente todos los días las organizaciones van cambiando, y con la estrategia o el pilar a la base de siempre comunicar e informar adecuadamente. Para mantener una cultura inclusiva, mi propuesta es fomentar espacios de trabajo donde todas las personas se sientan valoradas y escuchadas. Existe una formación constante, no sirve solo capacitar una vez en sesgos de género o en comprensión de lo que significa la diversidad, sino que tiene que ser constante y que existan muchas formas de informar a la organización de que estamos valorando la diversidad. Mentoría y soporte. La mentoría y el soporte como conectividad entre los empleados es muy valioso para que las personas se sientan en una cultura inclusiva realmente. El conocer a los otros, el que las otras personas te den la bienvenida, te muestren y te presenten la organización. Que existan estrategias de desarrollo de carrera, no solo para un grupo elite dentro de las compañías, sino que existan para todas las organizaciones que tengan alguna posibilidad de desarrollo incorporada a las personas que tienen grados de discapacidad. La flexibilidad, cómo incorporar las variables hoy día de todas las alternativas de trabajo flexible que existen, en roles, en funciones, en horarios, en tipos de trabajo también, en tipos de organigramas. No necesariamente los organigramas tienen que ser estáticos, pueden ser flexibles por proyecto. La gestión del reconocimiento, cómo desarrollamos programas de reconocimiento con foco en diversidad y logros de todas las personas. Todas las personas necesitamos sentirnos parte y generar sentido de pertenencia con la organización donde estamos hoy día trabajando. Entonces, el reconocimiento es tremendamente relevante. Y la clave para que se mantenga la fidelización es el seguimiento y la medición. Realizar constantemente encuestas de satisfacción, encuestas de permanencia, círculos de conversación donde uno pueda conocer cuál es la experiencia de ingreso de una persona a la compañía, cuánto tiempo llevo y cómo lo estoy pasando, qué acciones son necesarias para mejorar el clima, cuáles son las necesidades de escuchar a todas las personas. Si me ayudas a avanzar, por favor.
Uno atrás, por favor. Ahí, como les comentaba al inicio, las personas hoy día y el foco en contratación y en reclutamiento y en todo lo que significa la fidelización de los empleados cambió. Hoy día tenemos que considerar a la persona en su totalidad con todos sus roles. O sea, yo entro a una organización y somos mujer, padre, madre, pareja, tenemos diversidad sexual, soy presidenta del centro de alumnos de una universidad, pertenezco a un directorio, ayudo en un grupo de mascotas, soy deportista, soy lectora, colecciono algo. O sea, tengo que considerar la completitud de la persona, no solo que vengo a realizar una tarea productivamente y después me voy, sino que cómo la experiencia del empleado cambia en la estrategia que tenemos que tener las organizaciones para poder fidelizar, convocar y finalmente hacer que las personas estén en un ambiente de trabajo mucho más saludable. Cambian las prioridades, hay un foco en conocernos entre todos, esto va a mejorar la cohesión y sobre todo nos va a dar el espectro de la seguridad psicológica que es tan necesaria para poder desarrollarme como en factores claves de identificación y de retención en la organización. A la vez, efectivamente está puesto el valor en la innovación y la creatividad y esto hace que los ambientes sean más desafiantes. Finalmente, si me ayudas a avanzar, dejarles un pequeño mensaje que la apuesta hoy día la consideración estratégica de la diversidad y la inclusión como parte de la estrategia del negocio, de la sustentabilidad, de las economías colaborativas y flexibles. Tener fidelización de los trabajadores adentro de las compañías, se tienen que considerar flexibles todas las posturas. Eso espero que podamos discutir después un poquitito más en el panel, así que muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ti, Verónica, que desde Madrid nos acompañas y ya te preguntaremos cómo tú puedes después evaluar lo que está pasando en Europa versus lo que hemos hecho acá. Verónica Fincheira, directora del Círculo Ejecutivo y Recursos Humanos. Así que muchas gracias. Me quedo con dos ideas claves de las muchas interesantes que tú planteaste. Primero, la necesidad de evaluar y reevaluar lo que hacemos constantemente, hacer seguimiento a nuestras acciones, pero también a cómo las personas y la organización se adaptan. Y lo segundo, que lo pensé también, que nos pasa en la vida personal, que cuando uno, por ejemplo, encuentra a la pareja, al futuro marido o esposa, se casa con la familia, con los vecinos, con la profesión, los nietos, los gatos, hijos, depende, las mascotas. Esto es lo mismo, uno atrae integralmente a esa persona. Bueno, estoy, ya decía, también aquí presente con nuestra querida Andrea Sonde, que te voy a preguntar también desde el punto de vista de tu gran experiencia desde la Fundación Takal, cómo dejamos que ese talento inclusivo se mantenga y persevere en la empresa. Adelante, Andrea, bienvenida. Bueno, muchas gracias y gracias a la Expo Inclusión. Paola, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para nosotros es un orgullo estar año a año. Ay, pero ¿por qué me la pasaron para allá? ¿Me la pones, por favor? Gracias. Es un orgullo, como te decía, estar todos los años aquí en Expo Inclusión. Siento que hemos ido avanzando una enormidad. Lo primero, contarles un poquitito qué es lo que es Fundación Takal. Es una organización que forma para el trabajo a las personas con discapacidad y posteriormente las incluye en el mercado laboral competitivo. Tenemos más de 2.800 personas con contrato de tipo indefinido. No con un contrato a honorario, no, contrato de trabajo. Y eso evidentemente es el cambio de mirada que tenemos que tener. Segundo, tenemos 39 años de vida. Próximo año, y estamos invitados, vamos a tirar la casa por la ventana. Son 40 años desde que nace Fundación Takal y estamos fascinados. Y además contarles que tenemos una alianza con más de 500 empresas con las cuales trabajamos todos los años para avanzar significativamente en estos procesos de inclusión y de los mismos temas, ¿no es cierto?, que hemos ido hablando. ¿Por qué formé Fundación Takal? Por frustración. Soy terapeuta ocupacional, trabajaba en un hospital público y se me ocurrió hacer un seguimiento. ¿Qué pasa con todas las personas con discapacidad
que, entre comillas, exitosamente se rehabilitaban y se iban a sus casas. El 100%, cuando hice un seguimiento a mis 26 años, estaba con depresión en sus casas, no utilizaba las prótesis. Renuncié evidentemente y eso es lo que me mueve hoy día. Me mueve la comprensión de que las personas con discapacidad tenemos las competencias necesarias para estar en un puesto de trabajo. ¿En cuál? Ese es el secreto. Vamos a buscar trabajos de acuerdo a las competencias de las personas. Y vamos a compartir algunas experiencias de eso, ¿no? Yo me caracterizo, de nuevo, por andar siempre desde el lado positivo. Contarles una experiencia que acabo de tener. Me acabo de hacer una cirugía enorme de columna. Perdí el 100% de la musculatura. Tuve la dependencia total. Y por lo tanto tuve la oportunidad de vivir la discapacidad en primera persona. Y eso, a pesar de mis 40 años de vida en el tema, cambia la mirada, qué duda cabe, ¿no? Y me encantaría compartir la experiencia con ustedes. Esta cosa está muy loca, tenéis toda la razón. Lo primero, compartir, ¿no es cierto? Tenemos esta ruta de la inclusión. Hemos acuñado este concepto porque incorporar a una persona con discapacidad no basta para que la empresa sea inclusiva. Claramente no. Necesita la empresa avanzar por una ruta y una vez que cumplimos todos estos pasos, se abren nuevos espacios de intervención. ¿Para qué? No para que la persona se sienta útil, para que la persona sea útil. No para que la persona diga, ay, llevo el sueldo a final de mes a la casa. Qué duda, que es importante, ¿no? Todos sabemos. Pero también es súper importante que la persona tenga un grupo de pertenencia, que tenga una razón para levantarse en la mañana y una razón para acostarse cansado en la noche. Eso es lo que motiva a Fundación Takal. Esta ruta de la inclusión tiene distintas etapas con las cuales trabajamos con estas 500 empresas y con todas las otras que quieran sumarse, qué duda cabe. Pero un diagnóstico inicial es vital. Tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida. Y como esto es una ruta, da lo mismo donde estés, si no has hecho nada, si has hecho un poco, si has hecho mucho, ¿qué importa? Lo importante es el diagnóstico. Este es mi punto de partida. Y de ahí empiezo a funcionar por esta ruta de la inclusión, que finalmente lo que más acuñamos y lo que más queremos es que las personas con discapacidad que se incorporan a la empresa sean parte activa del negocio de la empresa. No es que la empresa le hace un cupo. La persona tiene que ser parte del negocio de la empresa. Si no, no hay inclusión. Puede ser pena, puede ser caridad, pueden ser tantas cosas. Pero la inclusión es el derecho a participar en igualdad de condiciones. Hace algún tiempo atrás hicimos una inclusión, no voy a nombrar la empresa, pero la empresa dijo, vamos a hacer el Family Day. Y resulta que había una persona sorda que estaba en el área de la fiscalía. Y la fiscal me llamó y me dijo, Andrea, estoy muy enojada porque esta persona no vino al Family Day. Y yo le pregunté, perdón, ¿y tenías intérprete de lengua de señas para las actividades comunes? Y se quedó en silencio. Me dijo, no lo pensé. Eso es inclusión, el derecho a participar en igualdad de condiciones. A eso nos dedicamos y eso es lo que merece toda persona con discapacidad. La caridad no es tema. Nadie pensaba que esta mujer podía incluirse. Y es tan interesante. Esta mujer me dijo una vez que ella quería trabajar porque quería tener su casa propia, porque su padre la había echado. Y no bastándole eso, ella me dijo, yo quiero invitar a mi papá para que sepa que no soy inútil, para que sepa que sí soy capaz. Le ha ido increíble en la vida. Cuando uno quiere, uno puede, pero claramente hay que formarse, hay que tener los hábitos laborales. No es que la empresa tiene que incorporar a las personas con discapacidad y total, como yo tengo discapacidad, da lo mismo lo que haga porque igual yo te voy a denunciar si me despedí. No. Yo tengo que hacer las labores para las cuales estoy contratado. Y si no, la empresa está en todo el derecho de desvincularme, igual como desvincularía a cualquier trabajador. Eso es lo importante, ¿no? Estoy como tú. Vamos, que se puede. Ahí estamos. Quiero contarles de Graciela. Graciela era una tremenda trabajadora que nosotros teníamos. Graciela no tenía ni brazos ni piernas. Y un día me llama una empresa financiera y me dice, Andrea, quiero que le cambies la cabeza a los 27 gerentes de primera línea.
pero tienes 1 hora y media para hacerlo. Y dije, ¿cómo lo hago? Entonces hablé con la Graciela y le pregunté si me acompañaba. Llegamos con la Graciela iba preciosa, entramos y yo le digo a los gerentes, le digo, ¿quién entrevista a la trabajadora para una posible pega aquí en la financiera? Y una gerente levantó la mano y empezó la entrevista. Bueno, ¿cómo te llamas? Qué gusto conocerte, tan agradable. Hoy que tienes buena dicción. En ese fue el tenor de la entrevista, más o menos 25 minutos. Y después le pedimos a Graciela que saliera. Le pregunté que a dónde podría incluir a Graciela. Y ella dijo, atención de público. Ella es genial, preciosa, linda, trabaja, no sé cómo trabaja, pero tiene todo para atención de público. Y hago pasar a la Graciela y le digo, perdón Graciela, ¿cómo te sentiste en la entrevista? Me dijo, si puedo ser honesta, me sentí como el forro. ¿Para qué les cuento? La gerenta. Y yo le pregunté por qué. Me dijo, no preguntó si era profesional. Ella era contadora. No preguntó si yo era autónoma. ¿Cómo me va a incluir si no sabe cuáles son los apoyos que yo requiero? ¿Por qué cuando hacemos, inclusión, cuando hacemos la entrevista a una persona con discapacidad, no tomamos en consideración las competencias que tiene, igual como lo haríamos con cualquier otro trabajador? Es por eso que es tan necesario capacitarse también las áreas de selección en los procesos de inclusión selectiva. Es necesario. Lo interesante de esto es que nos reímos mucho después con Graciela cuando llegamos a la oficina y todo, pero 2 años después la empresa se llevó a Graciela. Me robaron a la Graciela. Teníamos súper buena onda, pero lamentablemente la Graciela murió en época de pandemia, pero Graciela era un ejemplo de vida. Creo que para el mundo de la discapacidad es una pérdida tremenda porque ella era prácticamente totalmente autónoma. Y cuando uno le preguntó por qué era autónoma, ella dijo, porque tuve una mamá que no me sobreprotegió. Me dejaba arriba de la cama y me llamaba, Graciela, a comer. Y ella tenía que ver cómo se tiraba para abajo de la cama, cómo se subía a la silla, etcétera, ¿no? Y de verdad, un ejemplo de mujer, de verdad. Yo aprendí muchísimo de ella. Estoy súper agradecida de la Graciela. Y por último, como último ejemplo, incorporar, ¿no es cierto? Hemos trabajado hace muchos años con Coca-Cola, que también están acá. Hemos desarrollado los programas Intégrate, donde a través de los precontratos trabajamos en la propia empresa para que se capaciten en lo que van a tener que desempeñar y no sea una capacitación teórica. Después Coca-Cola los evalúa y lo que tienen mejor perfil quedan contratados. Con este proceso hemos incorporado más de 35 personas, diría yo. Vamos con Coca-Cola alrededor del 1,3, 1,4%. Y obviamente que tenemos la meta de llegar al 3, al 5, lo más que se pueda. Lo que les quiero decir es que se puede, siempre se puede. La persona con discapacidad no es lo que limita la inclusión. Lo que limita la inclusión son las barreras intelectuales que tenemos nosotros. Es la cultura, es los prejuicios, los sesgos inconscientes. Hacia allá tenemos que caminar y ese es el desarrollo que tenemos que tener. Si ustedes pueden mirar ahí, está medio escondido, ¿ah? Pero ustedes ven un puente, ¿ven el puente o no? Ese puente es una escultura, se llama Puente, se me olvidó. No es el Puente de la Inclusión, es de Pablo Neruda, una historia de Pablo Neruda, que habla de que los mejores crepúsculos se ven desde la calle Maruri. Este puente cruza la calle Maruri y se llama Puente Crepusculario. Tiene una silla de rueda, pero además el crepúsculo, los invito a conocer. Este puente une los dos edificios que hoy día es Fundación Tacal. Tenemos 2.700 metros cuadrados para seguir capacitando personas con discapacidad y que duda cabe para acompañar al mundo empresarial en todo lo que nos necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, como siempre, dejándonos ahí con muchas inquietudes, con el corazón encendido, con esa historia de Graciela
que hace tanto sentido lo que todos nosotros hacemos, y algo que es un llamado para las empresas, la importancia de utilizar los recursos que todos tenemos disponibles para capacitar a través de estas escuelas de precontrato, que es la franquicia tributaria de capacitación. Nos permite a la mano una iniciativa única en el mundo que puede facilitar la vida de las empresas y también de sus futuros trabajadores. Bueno, estamos transmitiendo en vivo por www.exproinclusión.cl. Allí también pueden encontrar todas las ofertas de empleo. En esta 7ª versión queremos agradecer el apoyo de SQM Litio, que junto a BAS, ICT, BHP, Antofagasta Minerals, TEC y más de cientos de otras empresas hoy entregan más de 2.300 puestos de trabajo, oportunidades laborales que permitirán a muchas personas cambiar su vida solo subiendo su currículum. Bueno, como decíamos delante, te teníamos en minoría de género, pero no en minoría de talento. Bienvenido, Nicolás Mena, especialista en diversidad e inclusión de Antofagasta Minerals. Tienes la visión desde la empresa, ¿no? Muy distinta al resto del panel, y tienes mucho que contarnos. ¿Cómo se vive esto? Que a lo mejor nosotros lo vemos desde el punto de vista teórico. ¿Cuál ha sido la experiencia, además, de una empresa que está en una de las industrias más desafiantes del país y del mundo? Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Yo escuchaba atentamente a Anabela y a Andrea, porque efectivamente uno puede evidenciar las cosas que está haciendo bien, pero también evidenciar las oportunidades que todavía tenemos como industria. Así que yo creo que esa es como una de las principales tareas que nos vamos a llevar después de esta actividad. Contarle un poco cómo se conforma el Grupo Antofagasta Minerals. El Grupo Antofagasta Minerals tiene 4 operaciones mineras a lo largo de todo Chile. Ya tenemos Minera Los Pelambres, que está ubicada en la región de Coquimbo, y 3 operaciones ubicadas en la región de Antofagasta, que es Antucoya, Saldívar y Centinela. Además de esto, también contamos con el ferrocarril, ¿cierto?, Antofagasta-Bolivia. Nosotros, dentro de estas 4 operaciones mineras, más el ferrocarril, el Grupo Antofagasta PLC, al cual yo estoy representando. Y aquí les quiero contar cómo es la demografía que tiene la organización. Nosotros tenemos una fuerza laboral actualmente de 27.900 personas, ¿ya?, de las cuales 21.700 son colaboradores y colaboradoras que trabajan en la organización, y 6.200 son los trabajadores propios que nosotros tenemos repartidos en nuestras 4 operaciones. Nosotros fomentamos harto también la mano de obra local, ¿ya? 55% de las personas que trabajan con nosotros pertenecen a la región de Antofagasta o a Coquimbo. Para contar cómo es la inclusión en Antofagasta Minerals, me pasó la mala jugada les quiero contar cómo ha sido la hoja de ruta que hemos llevado nosotros hasta la fecha y cómo viene el desafío también hacia el futuro. Nosotros en 2017 hicimos una consulta a la organización para ver en qué focos les gustaría que trabajara la organización, dónde poder potenciar en temáticas de diversidad e inclusión. A esa fecha teníamos registro de mujeres de solamente un 8,6% de la participación de los trabajadores y trabajadoras eran mujeres, y no teníamos registro formal de personas con discapacidad al interior de la organización. El 2018, producto de esta consulta que hicimos a todos los trabajadores y trabajadoras, fue que creamos la estrategia de diversidad e inclusión. Se firmó una directriz que se comprometió desde el EXCO, que es el Comité Ejecutivo, que creemos que ahí también es una palanca clave para que estas cosas puedan avanzar y funcionar, el compromiso de la alta dirección. Y se decidió trabajar en 3 grandes pilares. El primero, que es mujeres, personas con discapacidad y interculturalidad o perfiles globales. 2022 ya teníamos mejores indicadores, ¿cierto?, en dotación femenina, con un 20,6% de participación de mujeres en las 4 operaciones y el corporativo, y un 3,3% de personas con discapacidad al interior de la organización. El año pasado ya cerramos con un 1,5%, números que nos tienen muy contentos. Hoy en día estamos en un 1,6, 1,67 exactamente al día de hoy, y estamos con las expectativas de poder cerrar este año con un 2%. ¿Ya? Nosotros nos propusimos siempre ir más allá de lo legal. Ese fue nuestro principal desafío. En la industria minera, como hemos conversado y hablamos también, ¿cierto?, con Verónica desde España, hay hartos desafíos de temas culturales, que lo hemos conversado, es clave para poder seguir avanzando en todo esto, es el cambio del mindset cultural que existe, y a nosotros nos ha costado mucho moverlo, pero hemos tenido importantes avances. Y creo, como les decía, clave el compromiso de la alta dirección para que esto ocurra.
En mujeres también tenemos buenos números, hoy día estamos en un 25,8% de participación femenina y esperamos el próximo año llegar a un 30% para que una de cada tres trabajadores sea mujer y llegar al 2% de las personas con discapacidad. La directriz que les comentaba que definimos el 2018 tiene distintos puntos, pero les quiero comentar algunos que son los más destacados, ¿cierto? Que es desarrollar ambientes de trabajo inclusivos. Lo mencionaron anteriormente, uno no saca nada con solamente contratar, sino nos encargamos de asegurar que el ambiente de trabajo al cual va a llegar el trabajador o la trabajadora sea inclusivo. Ver la diversidad como un habilitador clave de la estrategia del negocio. La primera resistencia era creer que esto era una temática del área de recursos humanos, de personas, y es entender que esto es un trabajo que hay que hacer con toda la organización en sus distintos niveles. Que esto también se vea como que nos va a permitir seguir siendo más competitivos, ¿cierto? Y obtener mejores resultados. Y, bueno, algunos ejes que hemos visto y hemos trabajado fuertemente de aumentar la innovación, atraer y fidelizar el talento y reflejar esto a nuestras comunidades, que son las que nos representan, como mirábamos en las láminas anteriores. ¿Qué hacemos nosotros puntualmente con las personas que trabajan con nosotros, que son personas con discapacidad al interior de la organización? Un seguimiento de bienestar. Trimestralmente, nosotros hacemos un llamado a los 104 trabajadores que nosotros tenemos con discapacidad para ver cómo están, no solo en sus condiciones laborales, sino que también en sus condiciones personales. Ya vimos antes, ¿cierto?, que esto no es solamente de la persona con discapacidad, también afecta a los familiares, a los amigos, entonces hacemos ese seguimiento de bienestar. En algún momento en la pandemia lo hacíamos de manera mensual, lo cual ya a algunos les empezaba a asustar que lo llamáramos tan seguido porque pensaban que esto podía ser señal de algo, porque efectivamente también hemos evidenciado que el tema de tener su registro nacional de discapacidad o generaba algunos miedos o creencias en las personas que tienen el registro. Algunas creían que efectivamente eran intocables dentro de la organización y que no los podían echar porque, como dijo Andrea, lo voy a demandar si que me echan siendo persona con discapacidad. O algunas personas también creían que su carrera se podía ver truncada por el hecho de ser personas con discapacidad, cosas que claramente no son la realidad dentro de nuestra organización. El análisis puesto de trabajo, que también conversábamos antes, esto nosotros lo vemos desde el proceso de reclutamiento. Nosotros hacemos procesos de reclutamiento que son inclusivos y el análisis de puesto de trabajo lo hacemos previo a que la persona llegue a su puesto, ya sea en la operación, en alguna de las 4 operaciones mineras, o también en el edificio. ¿Por qué? Para identificar las brechas o los ajustes necesarios que se haya que hacer y poder hacerlos con tiempo antes que la persona llegue. Porque también cuando partimos con esto y en el afán en algún momento de seguir creciendo y aumentando personas con discapacidad, tuvimos algunos casos que la persona llegaba y no teníamos todas las condiciones que eran las necesarias, no solo infraestructura, sino también de los elementos de protección personal, la ropa y todo lo que es necesario para que una persona pueda trabajar en un ambiente inclusivo como mirábamos anteriormente. Y el acompañamiento, que les comentaba, ¿cierto? El apoyo y la asistencia a los nuevos ingresos lo hacemos desde el proceso de reclutamiento. Durante todo el proceso de reclutamiento nosotros tenemos identificadas las personas que tienen algún grado de discapacidad, qué ajustes serían necesarios para esa persona en caso de ingresar, y cuando ingresan también les hacemos un acompañamiento diferenciado al resto de los otros candidatos para ver cómo ha sido su primera semana de ingreso, su primer mes, hasta los 3 meses. Algunos números que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, como les dije, nosotros hoy en día siempre estamos en un 1,67%, que son 104 trabajadores. Nuestro lema siempre fue ir más allá de lo legal en cuanto al eje clave de personas con discapacidad. Hoy en día tenemos 21 personas más que ya están en su proceso de acreditación, ya están ingresados en la CONPIN, lo cual nos llevaría, ¿cierto?, a cerrar con 125 personas con discapacidad el 2024. Y al lado tengo la columna con los roles en los cuales tenemos personas con discapacidad. Que uno podría tender a creer que en el rol de operador puede ser más complicado porque ese es el rol que está en terreno, que está con los equipos, que está con los camiones, estos kayaks gigantes que uno, ¿cierto?, puede ver en las imágenes. Pero donde más tenemos personas con discapacidad nosotros es en el rol operador, ¿ya? Y eso ha significado hacer un trabajo de concientización en este rol dentro de las organizaciones, porque muchos no conocen lo que es con una discapacidad, mucho, y estas son palabras que hemos visto en algunos operadores, creen que la persona que anda con silla de ruedas o le falta un brazo o le falta una pierna, esa es la persona con discapacidad. Y como no lo ven en su equipo, creen que no tienen compañeros con discapacidad. Entonces ha sido un trabajo de concientizar también ahí en ese rol. Tenemos 41 supervisores y 3 ejecutivos. También nos ha costado mucho mover al rol ejecutivo, si bien ellos apoyan esta iniciativa, es que también ellos obtengan su credencial de discapacidad. Eso también nos ha permitido hacia abajo ver que si el gerente del área, el vicepresidente del área, tiene su credencial de discapacidad, esto es algo que se valora al interior de la organización y no tiene, ni favorece ni tampoco perjudica. Y bueno, de las 104 personas hay 94 que están en las operaciones y solamente 10 están en el edificio corporativo, lo cual nos ha llevado a tener que hacer ajustes importantes en los puestos de trabajo, ¿cierto?, pero que lo hemos hecho con el tiempo y con la calidad necesaria previo a que cada trabajador esté ya en su lugar de trabajo.
Algunas cosas que nosotros consideramos que nos hacen diferente y a la cual también nosotros hacemos la invitación a trabajar en el Grupo Antofagasta Minerals es que nosotros seguimos atrayendo talento de personas con discapacidad porque entregamos espacios para que la persona se pueda desenvolver de una buena manera. Promovemos una buena experiencia del trabajador desde el reclutamiento. Como les comentaba, nos acompañamos con una consultora especializada, ¿cierto?, que está desde el inicio, desde que la persona postula hasta que ya tiene su primer mes de trabajo en caso que el proceso tenga buenos resultados. Tenemos la asesoría y acompañamiento especializado desde 2018. ¿Y por qué menciono el año? Porque cuando nosotros partimos también es clave reconocer que hay cosas que no sabíamos y que si no sabíamos teníamos que hablar con los expertos que nos pudiesen ayudar para poder hacer esto una experiencia grata tanto para la organización como para las personas que sigan sumando a nuestra compañía. Existe el seguimiento de bienestar que les comentaba que se va haciendo de manera trimestral. Para la obtención del Registro Nacional de Discapacidad también hacemos un acompañamiento. Los equipos de personas identifican a través de contactos directos, ¿cierto?, o distintas estrategias a través de códigos QR, tótem de información que tenemos, identificamos personas que quieran obtener su Registro Nacional de Discapacidad y hacemos un acompañamiento total en el proceso hasta que el registro es entregado. ¿Por qué? Porque también sobre esto había muchos mitos que creían que la gente que esto era estar horas en el hospital, horas en el COMPIN, haciendo trámites que son muy tediosos, lo cual no es así, pero nosotros lo acompañamos, ¿cierto?, hasta que se carga la documentación. Tenemos beneficios para las personas con discapacidad. Nosotros tenemos una guía de conciliación que mira hartos ejes, pero tiene un eje particular que son días para la persona con discapacidad en caso de que sea necesario por tener que asistir a hacerse un tratamiento, horas médicas. Tiene 3 días al año para poder realizar estos trámites y también entendemos que hay trabajadores de la compañía que tienen familiares con discapacidad, a los cuales también le entregamos beneficios, ¿cierto?, para que puedan hacer acompañamiento a sus familiares. El desarrollo de carrera no se va a ver limitado jamás por ser una persona con discapacidad. Eso es algo que tenemos ya nosotros en el relato que tienen los ejecutivos de la organización y algo que trabajamos constantemente. Y otro foco de trabajo importante que tenemos es el 40% de las personas con discapacidad que han ingresado han sido nuevas contrataciones. Es un número que también nos tiene muy orgullosos. Y por último, les quería contar el proyecto de una fundación con la cual estamos trabajando, que es Contrabajo, que fue la incorporación de una persona con síndrome de Down este año. Ya, eso es algo que nosotros no habíamos nunca experimentado y no conocemos tampoco otra empresa minera que lo esté trabajando. Nosotros tenemos a Lucas, que está trabajando con nosotros desde el 8 de julio, lo cual ha sido una experiencia realmente gratificante. Él trabaja en el área de servicio y soporte al edificio, ya todo lo que es mantenimiento predictivo y confiabilidad del edificio. Entonces, por lo tanto, recorre todo el edificio. Entonces, lo cual ha tenido un impacto súper positivo en la organización porque efectivamente de las 104 personas que habíamos visto antes son discapacidades auditivas, la mayoría de los casos, visuales, ¿cierto? Pero con esto buscamos ir un poquito más allá, llevar la cultura que existía del interior de la organización más allá con la incorporación de Lucas y bueno, Lucas también está muy contento de estar trabajando con nosotros. Por último, y para no extenderme, les quiero dejar un mensaje que tiene relación a que nosotros como Antofagasta Minerals buscamos atraer y retener los mejores talentos, así como entregarle oportunidades de desarrollo a todos y todas las personas sin importar su condición. Y aquí estoy hablando de los 3 ejes que yo le hablaba, sin importar la condición, si es persona con discapacidad, si no tiene discapacidad, si es hombre, si es mujer, si es extranjero o chileno, todos van a tener la misma oportunidad de crecimiento y desarrollo al interior del grupo. Eso. Muchas gracias, qué interesante lo que hacen y tú te has centrado en las buenas prácticas. Las buenas prácticas son la oportunidad que tenemos todas las empresas de imitar, porque a veces nos dedicamos muchas horas a ver cómo mejoramos, cómo hacemos tal cosa y a veces la solución está al frente. Me pareció muy interesante lo que hacen ustedes de preguntarle a las personas con discapacidad cómo están, cómo se siente, cómo ha sido esta relación con su jefe, compañeros, etcétera. La diversidad solamente nos da valor y el ejemplo que tú señalas de Lucas está incluso científicamente estudiado. Cuando una persona con discapacidad llega a nuestro espacio de trabajo, los ambientes también se mejoran porque todos nos esforzamos para entender mejor esta diferencia. Bueno, estamos llegando al final de este panel en la 7ª versión de Expo Inclusión y yo quiero llevarlo finalmente a todos ustedes a algo que es el próximo paso, ¿no? Hemos conversado de la atracción de talento inclusivo, pero la pregunta es, ¿y qué herramienta le damos a las personas que tienen una discapacidad en la empresa, que ingresaron para que hagan carrera? Y quiero partir contigo, Nicolás, porque ya que está ahí tibio tu resumen, ¿qué hace Antofagasta Minerals o desde tu punto de vista
¿Cómo hacemos para que las personas también tengan un tránsito y desarrollo de carrera mejor? Yo creo, Verónica, que lo que es clave acá es poder evidenciar los casos de éxito que hemos tenido, ¿ya? Porque efectivamente en distintas líneas uno puede ver que, uno puede decir, sí, la oportunidad está, pero son siempre los mismos, son siempre las mismas. Yo creo que nosotros hemos logrado evidenciar casos de personas con discapacidad que se han podido desarrollar, como les mostraba, hay casos de ejecutivos que ingresaron como supervisores, han hecho toda su carrera y hoy en día son ejecutivos, y esos casos nosotros los relevamos fuertemente porque, como tú dijiste, mostrando con el ejemplo, yo creo que es más fácil llegar a todas las líneas de trabajo en la empresa. Acciones concretas, comunicar lo que se hace y comunicarlo para comprender mejor lo que está pasando y para empatizar y por supuesto para mejorar en aquellos aspectos que podemos hacerlo. Y en tu opinión, mi querida Anabela, ¿qué acciones se pueden hacer efectivamente para ayudar? Tú algo mencionaste obviamente en delante también, pero me gustaría ir bien a lo concreto para aquellos quienes nos siguen, nos escuchan, puedan aprender y aplicar estas acciones para su talento inclusivo. Pensando en la diversidad de la audiencia que nos escucha, que pueden haber personas con discapacidad, familiares, amigos o personas que trabajan en un contexto con alguien con discapacidad, preguntarnos si tenemos el sesgo del capacitismo. Si hay sesgo de capacitismo, no hay avance posible en el desarrollo de carrera de una persona con discapacidad. Y eso amerita tener esas conversaciones. Y en esas conversaciones, cuando ponemos en la mesa, no hay capacitismo y creemos que las personas con discapacidad son capaces de trabajar, hacer una ruta con métricas. Porque lo que no se mide, lamentablemente, después no podemos saber si realmente lo logramos. Oye, una amiga nuestra, una líder de discapacidad o de inclusión en Chile, Carolina García, que seguramente nos está siguiendo, dijo alguna vez una frase que la aprendió de otro, pero no recuerdo, yo se la atribuyo a ella, dijo, no basta que me inviten a la fiesta, sino que me saquen a bailar. Y ojalá me saquen a bailar muchos bailes para que yo tenga un desarrollo de carrera feliz. Yo creo que eso es algo que a todos nos hace sentido, que nos haga crecer. No sé si Verónica nos está escuchando y tiene algo que contar. Yo le decía a ella qué ha visto ella en Europa, qué es posible nosotros aplicar o replicar en estas acciones concretas. Si nos escucha, Verónica, adelante. Y Sí, si no, perfecto, adelante. Oye, qué interesante los paneles de todos, de verdad, muy inspiradores. Mira, mi experiencia acá ha sido bien profunda porque he podido mirar que no solo consideramos a las personas en todo su ciclo de vida, o sea, cómo se incorpora a la tercera edad, al mundo laboral, a la sociedad, a los bares, a salir, a cómo en el fondo todos los edificios tienen una estructura física para la preparación de la incorporación de personas con discapacidad. Ha sido realmente alucinante vivir esa experiencia porque te enseña a vivir sin el sesgo y al final integras. Y también otra de los movilizadores que en Chile hoy día ya está, que tiene que ver con los agentes de diversidad e inclusión que están certificados y que eso es una motivación hacia las organizaciones. Acá también existe la certificación de los agentes. Se nos congeló un poco, Verónica, pero le entendimos perfectamente que allá existen los agentes de inclusión o discapacidad y yo acreditado, certificado, y es un camino que obviamente nosotros tenemos que avanzar. Muchas gracias, Verónica, porque nos dijiste en poco dos grandes ideas y cómo la inclusión se vive culturalmente de una manera más normal. Y recuerden que incluir significa incluir no solo a las minorías, sino que yo diría, hoy día yo diría a la gran mayoría, porque los seres humanos estamos viviendo mucho más y los adultos mayores son parte también de este proceso. Bueno, finalmente, Andrea, para que nos dejes ahí bien arriba con esto de la inclusión, dada tu experiencia, ¿qué acciones concretas podemos hacer para que el talento inclusivo no solo se mantenga, sino que despegue a niveles siguientes? A ver, yo quisiera decir un par de cosas. Lo primero, que hay un antes y un después para las personas con discapacidad desde que tenemos la ley 21.015.
hoy día ley modificada, lo que ustedes quieran, pero hay un antes y un después. La facilidad que para las organizaciones como las nuestras hoy día tenemos para incluir personas con discapacidad, antes no lo teníamos. Tremenda feria con, ¿cuántas plazas dijiste que habían? 2.300 plazas. ¿Qué duda cabe que es un avance cultural? Eso como para dejar establecido que esto es. En segundo lugar, creo que las personas con discapacidad deben de formarse para el trabajo. Ojo que la caridad no sirve. La caridad no dignifica a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene que ser capaz, tiene que tener los hábitos laborales, tiene que poder hacer el trabajo. No basta con decir yo tengo discapacidad. Eso es insuficiente. Quizás en algún minuto funcionó. Hoy día ya no. La persona con discapacidad debe de formarse, debe de tener los hábitos necesarios para que pueda incorporarse, y de esa manera es la única manera en que tú te vas a mantener y puedes progresar en un trabajo. Y el otro ganchito que falta es con la empresa. ¿Cómo eliminamos los prejuicios y los sesgos inconscientes de que la persona con discapacidad entró y ahí se quedó? Nosotros tuvimos la experiencia con una persona ciega que ingresó a un banco, y en el banco tuvo la oportunidad de postularse después de 5 o 6 años que estaba trabajando ahí, de postularse para tener un upgrading en su trabajo. Creo que postularon 28 personas del banco. El que surgió fue él. Y él no surgió porque el pobrecito tenía discapacidad. Surgió porque tenía las competencias, porque hacía su trabajo, porque además tenía buenas relaciones en el medio, ¿no? Porque no basta con ser el más productivo, y por lo tanto tuvo la oportunidad de surgir. Y esa es la invitación. Todos tenemos que poner parte en esto, ¿no es cierto? Hay que formarse para el trabajo, las empresas tenemos que bajar los sesgos que podemos tener, y por supuesto que las personas con discapacidad deben de poner todo de sí para ser los mejores trabajadores y de esa manera mantenerse y surgir en la empresa. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Cuando decimos que muchas cosas, es un aplauso merecido a este panel que nos ha acompañado en la 7ª versión de Expo Inclusión. Cuando decimos que pareciera que todo está mal, la esperanza de cómo una modificación legal vino a hacer un cambio fundamental en el área de recursos humanos y también en las empresas. Yo creo que hoy día todas las empresas tienen una comprensión de la diversidad mucho mejor que años atrás. Bueno, decirles que ya nos estamos yendo, que hoy día tienen la oportunidad de ingresar a expoinclusión.cl y ser parte de estas más de 2.300 oportunidades laborales, y agradecemos al centenar de empresas que se ha sumado y a los líderes de Expo Inclusión que hacen posible que este evento único en Latinoamérica le dé la oportunidad a cientos y miles de personas. Muchas gracias, Nicolás Mena de Antofagasta Minerals, a Anabela Capetillo, líder en diversidad también, a nuestra Andrea Sondek de Fundación Tacal desde España, Verónica Fincheira, y a todos ustedes muchas gracias, y continúen después de este receso con el panel Oportunidades sin Barreras, vinculando técnicos profesionales con discapacidad al mercado laboral. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de liderar este estupendo panel. Muchas gracias, buenas tardes.